Topadoras, un cuento de Eduardo Sacheri, extraído del libro de cuentos Un viejo que se pone de pie. Hoy, cuando termine de trabajar, no voy a seguir de largo cuando mi tren pase por la estación de Morón. Voy a bajar ahí, siguiendo el torrente de gente que se apresura por llegar rápido a las paradas de los colectivos, pero no tendré que apurarme como el resto. Yo no voy tan lejos. Apenas tengo que caminar 50, 100 metros, nada más, hasta la empalizada de maderas toscas que rodea lo que fue la vieja terminal de colectivos, unas cuantas plazoletas oblicuas, sucias y grises, víctimas de un perpetuo abandono. Están demoliéndola para reemplazarla por una plaza nueva, verde y amplia. En el viaje de ida, desde el tren, alcancé a ver a los obreros que, trepados a los techos de hormigón, los derribaban a golpes de masa y cortafierro. A un lado vi también las topadoras, mansas y pacientes, amarillas y relucientes al sol de la mañana. Aguardaban su turno para participar en el desguace. Siempre me ha gustado ver demoliciones. Por eso sé que las topadoras actúan después de haberse demolido los techos. Y si no paso por la demolición esta tarde, para mañana únicamente voy a encontrarme con un campo raso. Y yo necesito estarme un rato ahí, junto a lo que quede de la terminal de colectivos, con las topadoras a un lado, en un silencioso y ligero encuentro con mi padre. Fue él, ¿quién sino?, el que me hizo descubrir las topadoras. Yo tendría 4, 6, 7 años. No tengo forma de saberlo. En el ferrocarril Sarmiento se estaba edificando la nueva estación terminal de Once. Un día que yo le acompañaba a su trabajo, nos encontramos con la obra y él propuso que fuésemos a ver el enorme foso del futuro estacionamiento. Entonces descubrí a esos gigantes ruidosos que se empinaban, sólidos y enérgicos por los taludes, con su carga de tosca. Alguna imagen la conservo segmentada, cortada en vertical por las maderas de la empalizada, entre las que debía zambullir ojos y nariz para tener un mejor panorama. Otras, en cambio, las conservo plenas y completas. Deduzco que algunas corresponden a lo que tuve que ver de pie, a un lado de mi padre, y las otras a los que pude divisar desde la altura panorámica de sus hombros. No sé cuánto demoramos ahí viendo el trajín de las topadoras. Es cierto que el tiempo en la infancia no se ciñe fácilmente a los cronómetros, pero es bien posible que hayamos permanecido allí 1 hora o cosa parecida. Mi padre tenía la particular virtud de encontrarle sitio a las cosas importantes, y esas topadoras bien que lo eran. Cuando en su compañía miraba topadoras o aviones o películas de Disney, no me sentía al lado de un adulto que teme estar perdiendo el tiempo, en absoluto. Sin ir más lejos, mi padre era el único adulto que yo conocía capaz de hacer correr carreras a los trenes. No cuando íbamos al centro, sino cuando volvíamos. Al llegar a los andenes de Once oteaba el panorama antes de decidir a cuál dirigirnos. 3, soltaba después de un análisis absorto. O 5. Y hacia ese andén nos íbamos. Siempre conseguíamos asiento, porque eran otros tiempos en los que se viajaba mejor y porque nunca subíamos al que estaba más próximo a salir. Me dejaba el lado de la ventanilla y desplegaba la nación, como si la vida fuese larga, ancha y profunda, y siempre le sobrase tiempo. Al rato me hacía reparar en otros de los trenes, que abandonaban la terminal antes que el nuestro. ¿Querés jugarle una carrera?, preguntaba. Porque si querés le jugamos. ¿Podía existir en el mundo un chico capaz de negarse a un desafío semejante? Si existía, no era yo.
por supuesto. Y una vez que yo aceptaba, él me prometía sobrepasar el tren rival, 6 o 7 estaciones más adelante. Y cumplía, porque mi padre, además de controlar la marcha general del universo, tenía potestades imperiales sobre el tráfico ferroviario. En Ciudadela o Ramos Mejía, sin bajar del todo las enormes hojas del diario, me invitaba con ademanes de sultán a mirar por la ventanilla. Ahí, en medio de la noche, aparecían de repente en la vía de al lado las luces del otro tren, las fantasmales figuras de los pasajeros, por fin la cabina del motorman, y enseguida lo dejábamos atrás, lejos, vencido. Con ese hombre era muy sencillo ser feliz. Pero como mi padre era un hombre dado a la munificencia, escogía como broche de nuestras aventuras un cierre a la medida de nuestras proezas. Por eso no bajábamos en Castelar, como correspondía, sino en Morón, como no debíamos. Cruzábamos esa terminal de ómnibus que hoy está a medio demoler y nos zambullíamos en la pizzería Oriente. Según mi padre, la pizza de ese sitio era mejor que la de cualquier otro porque el horno era de barro. Y por añadidura, el local atravesaba la manzana de lado a lado, y a mí me parecía digno de un cuento de hadas. Eso de que uno pudiera empinarse sobre la silla y ver vidrieras, autos, veredas y gente en los dos extremos de una pizzería. La maravilla de acompañar a mi padre al trabajo todavía guardaba un último acto. Cuando entrábamos a casa, le informaba a mamá que estábamos muy cansados e inapetentes y que por lo tanto preferíamos no cenar. Ese instante incluía, para mí, un condimento de zozobra. Me parecía que la pizza con Coca-Cola que acabábamos de zamparnos en la Oriente entraba oscuramente en la categoría de golosinas que no hay que comer antes de la cena. Pero mi padre me guiñaba un ojo como un cómplice temerario y yo entendía que debíamos morir así, en la nuestra, en silencio y con las botas puestas. Sospecho que mi madre disfrutaba también esos actos ilícitos y por eso nos despachaba con veloz indulgencia. En esa época, Papá Noel y los Reyes Magos siempre me hacían unos regalos fenomenales, como si conocieran hasta la médula mis deseos y mis juegos preferidos. Y ese año de mi obsesión con las topadoras, los Reyes me trajeron una, anaranjada, con la pala mecánica en plástico rígido y azul, y ruedas negras. Yo la llevé de vacaciones a Villa Gesell, pero quiso mi mala estrella que la extraviara en sus arenales indómitos. Mientras hundía en la arena los brazos hasta la altura de los codos, cada vez con menos esperanza, cada vez más desolado. Recuerdo que lo único que deseaba era contárselo a mi padre. No porque fuese a darme una solución, ningún padre, ni siquiera ese, habría sido capaz de hallar mi topadora en semejante médano. Pero mi padre era probablemente el único adulto en el mundo con la sensibilidad necesaria para comprender un dolor semejante. Comprender y acompañar, que para el caso son sinónimos. Creo que por todo eso voy a bajarme del tren en Morón, a la vuelta. Y voy a buscar sin apresuramientos un lugar para espiar entre los tablones de la empalizada. Seguramente me tocará recordar de nuevo todas estas cosas, y otras muchas, porque las astillas del pasado nunca se clavan de a una, y lo que recuerdo se mezclará con lo que no recuerdo, con lo que dudo, con lo que olvidé, con lo que nunca supe y no tengo a quién preguntar. Y enfrente estará mi padre, alto, el pelo escaso peinado hacia atrás con fijador, las cejas pobladas, en gesto serio, los labios gruesos, la voz profunda, los ojos divertidos y tiernos. Hoy, al atardecer voy a evocarlo, mientras vea trabajar las topadoras, mientras se levante la polvareda y entre los bloques de hormigón sobresalgan esos hierros
desorientados y desnudos que pueblan las demoliciones. Mientras ese pedazo del pasado, como los otros, busque un lugar adentro mío que lo escabulla del polvo y del olvido. También voy a echar un vistazo a la pizzería Oriente y por un instante consideraré la posibilidad de detenerme un rato ahí, a comer un par de porciones, pero rápidamente voy a descartarlo. Es probable que la pizzería ya no tenga el horno de barro, y es seguro que yo no dispongo de la valentía necesaria.